Has oído su nombre, sus mitos, sus leyendas, pero no su historia. Te la han mostrado como una simple seductora, la mujer que conquistó a dos de los hombres más poderosos de Roma con su belleza. Pero la realidad, ¿la conoces? Cleopatra no sedujo a Roma, la desafió, la enfrentó y estuvo a punto de vencerla. ¿Cómo una mujer rodeada de traiciones y juegos de poder se convirtió en la última gran faraona de Egipto? ¿Por qué el imperio más poderoso del mundo la consideró su mayor amenaza? ¿Y cómo su legado fue distorsionado hasta convertirla en un mito? Hoy, en Historias de Enegón, Cleopatra. Para comprender la infancia de Cleopatra es fundamental analizar el Egipto en el que nació. A finales del siglo I a.C., Egipto era una de las civilizaciones más antiguas del mundo, con una historia que se remontaba a más de 3000 años. Durante siglos, Egipto había sido gobernado por faraones de diversas dinastías, pero en el periodo de Cleopatra, su independencia estaba en peligro. Gobernado por la dinastía ptolomaica, el país era un crisol de culturas, donde la tradición egipcia se mezclaba con la influencia griega traída por los descendientes de Alejandro Magno. Egipto era una tierra de contrastes. Por un lado, una nación rica y fértil gracias al Nilo, cuyas inundaciones anuales garantizaban cosechas abundantes y una economía agrícola próspera. Por otro lado, estaba en una posición política frágil debido a la influencia creciente de Roma, que se había convertido en el poder dominante del Mediterráneo y que intervenía cada vez más en los asuntos egipcios. Alejandría, la capital de Egipto en tiempos de Cleopatra, era una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. Su famosa biblioteca y su faro, una de las 7 maravillas del mundo, la convertían en un centro de conocimiento y comercio. Fundada por Alejandro Magno en el 331 a.C., la ciudad era un punto de encuentro entre Oriente y Occidente, donde convivían egipcios, griegos, judíos y otros pueblos del Mediterráneo. Sin embargo, la inestabilidad política y las luchas internas de la dinastía ptolemaica la mantenían en un constante estado de crisis. Egipto dependía en gran medida de Roma, que ejercía una creciente influencia sobre sus asuntos internos. El pueblo egipcio vivía bajo un sistema de gobierno que combinaba elementos autocráticos con una fuerte presencia de sacerdotes y burócratas. Los faraones ptolomaicos eran vistos como dioses en la tierra, pero la mayor parte de la administración estaba en manos de griegos y macedonios, con lo cual se generaba una brecha entre la élite gobernante y la población nativa. Esta división provocaba tensiones sociales, ya que los egipcios autóctonos, aunque constituyesen la mayoría, tenían un acceso muy limitado al poder y a los servicios reservados a la aristocracia helenística. La religión jugaba un papel central en la vida egipcia. Los templos no eran solo centros religiosos, sino también administrativos y económicos. Los sacerdotes tenían una influencia considerable y los gobernantes necesitaban el apoyo del clero para legitimar su autoridad. La figura de Cleopatra, a diferencia de otros monarcas ptolomaicos, destacó porque supo aprovechar esta relación, presentándose como una faraona auténticamente egipcia, asociándose con la diosa Isis y utilizando símbolos egipcios para consolidar su poder. La situación internacional de Egipto en este periodo era muy compleja. La presión de Roma era cada vez mayor, ya que el Senado romano veía a Egipto como una fuente de recursos valiosa, especialmente por su producción de grano, que era esencial para alimentar a la creciente población romana. Los conflictos internos dentro de la dinastía ptolomaica solo facilitaban la intervención de Roma, ya que cada facción buscaba alianzas con los líderes romanos para fortalecer su posición en el trono. Y en este contexto nació Cleopatra, en un Egipto que luchaba por mantener su independencia en un mundo cada vez más dominado por Roma. Su habilidad para navegar este entorno político y su astucia diplomática serían la clave para su ascenso y para su intento de preservar la soberanía egipcia en tiempos de crisis. Cleopatra VII nació en el año 69 a.C. en el Palacio Real de Alejandría.
Era la hija del faraón Ptolomeo XII, un gobernante que mantenía su poder gracias al respaldo de Roma, pero cuya posición en el trono era inestable debido a las constantes intrigas palaciegas y rebeliones internas. Desde su nacimiento, Cleopatra estuvo rodeada de un ambiente de lujo, conocimiento y conspiraciones. Se desconoce con certeza la identidad de la madre de Cleopatra. Sin embargo, algunos historiadores sugieren que podría haber sido una mujer de ascendencia egipcia, posiblemente una concubina de Ptolomeo, o incluso su esposa oficial, Cleopatra VI. La falta de registros concretos ha llevado a diversas especulaciones, pero lo que sí está claro es que Cleopatra recibió una educación y formación que la distinguieron de sus hermanos. Uno de los factores que explican por qué Cleopatra recibió una educación más avanzada que sus hermanos es que su padre, Ptolomeo XII, posiblemente la consideraba su mejor opción para consolidar el poder de la dinastía. Mientras sus hermanos varones eran criados como monarcas de tradición, sin grandes expectativas en cuanto a capacidades intelectuales o liderazgo estratégico, Cleopatra mostró una inteligencia y curiosidad excepcionales desde niña. Su dominio del egipcio, algo inusual en la dinastía ptolomaica, hizo que los sacerdotes y la corte la vieran con otros ojos y reconocieran su potencial. El Palacio Real de Alejandría era un conjunto de edificaciones majestuosas, con amplios jardines, patios decorados con esculturas griegas y egipcias y murales con escenas mitológicas. Se encontraba cerca del puerto y de la famosa Biblioteca de Alejandría, lo que permitía el acceso a una vasta cantidad de conocimientos. La familia real tenía una vida llena de privilegios, pero también de constantes peligros debidos a las guerras por el trono. Cleopatra creció en un entorno donde la educación era un pilar fundamental para la realeza, y desde una edad muy temprana, su educación fue supervisada por los mejores eruditos de la Biblioteca de Alejandría. Allí estudió matemáticas avanzadas, filosofía aristotélica, astronomía, medicina y literatura. Su formación incluía textos de Platón, Aristóteles y Homero, pero también de sabios egipcios como Imhotep. No solo se enfocaba en la teoría, sino también en la aplicación práctica de estos conocimientos en la política y el liderazgo. A diferencia de muchos de sus antepasados, Cleopatra mostró un gran interés por la cultura egipcia y fue la primera de su dinastía en aprender la cultura y la lengua egipcia en profundidad. Esto la diferenciaba de sus familiares, quienes solamente hablaban griego y veían a los egipcios como súbditos de segunda clase. Cleopatra, en cambio, se identificó con la imagen de los faraones tradicionales y se presentaba a sí misma como la hija de Ra, el dios solar egipcio. Además de sus estudios académicos, recibió formación en retórica y oratoria. Aprendió a debatir y persuadir, desarrollando un carisma y una presencia que cautivarían tanto a su pueblo como a las figuras más influyentes de Roma. Los registros históricos la describen como una mujer de voz seductora, capaz de hipnotizar con sus palabras. Su capacidad para hablar con claridad y autoridad la distinguió entre sus hermanos y le otorgó una posición privilegiada en la corte. Su infancia también estuvo marcada por la instabilidad política de Egipto. Su padre Ptolomeo XII fue depuesto en el año 58 a.C. y se exilió en Roma, dejando a su hija de apenas 11 años en un reino dividido entre facciones rivales. Durante este tiempo, Cleopatra probablemente comenzó a desarrollar su astucia política y a comprender el delicado equilibrio de poder entre Egipto y Roma. 3 años después, su padre recuperó el trono con la ayuda romana, un hecho que sin duda reforzó la idea en Cleopatra de que la alianza con Roma era la clave para la supervivencia de su dinastía. Cleopatra tenía varios hermanos, entre ellos Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV, ambos varones, y según la tradición dinástica, también herederos legítimos al trono. La costumbre ptolomaica dictaba que el trono debía de ser compartido entre hermanos y que los matrimonios entre ellos eran comunes para preservar la línea de sangre real. Sin embargo, Cleopatra demostró desde joven ser más astuta y preparada que sus hermanos, lo que le permitió imponerse sobre ellos cuando llegó el momento de gobernar. Durante su adolescencia, Cleopatra fue testigo de brutales luchas de poder dentro de su propia familia. El conflicto más importante en su juventud fue la rivalidad entre su padre y su hija mayor, Berenice IV. Cuando Ptolomeo fue exiliado a Roma, Berenice tomó el poder en Alejandría y se proclamó reina. Para consolidar su posición, incluso se casó con un noble sirio. Sin embargo, en el 55 a.C., con el apoyo de los romanos, Ptolomeo XII regresó y ordenó la ejecución de su propia hija para recuperar el trono.
Cleopatra, que tenía alrededor de 14 años en ese momento, presenció esta lucha brutal de poder, entendiendo que el trono se ganaba con alianzas estratégicas y el respaldo de fuerzas externas. Más tarde, tras la muerte de Ptolomeo en el año 51 a.C., Cleopatra y su hermano Ptolomeo XIII ascendieron juntos al trono. Sin embargo, su relación pronto se tornó débil debido a la influencia de los consejeros del joven Ptolomeo, quien lo convencieron de que debía reinar solo. Esto llevó a una guerra civil dentro de Egipto, con Cleopatra aliándose eventualmente con Julio César para derrotar a su hermano. Aprendió desde pequeña que el trono no era hereditario por derecho divino, sino que debía conquistarse y defenderse con inteligencia y estrategia. En la corte era común el uso del veneno y las alianzas efímeras, lo que le enseñó que la confianza era un bien escaso en la política. Estas lecciones marcaron su carácter y la convirtieron en una mujer dispuesta a hacer todo lo necesario para preservar su reino. Además de su educación intelectual y política, Cleopatra también recibió entrenamiento en estrategia militar. Aprendió sobre la estructura de los ejércitos, la navegación en el Nilo y la diplomacia entre reinos vecinos. Sabía que una reina debía ser capaz de comandar un ejército si quería mantener el poder, y este conocimiento sería crucial en sus enfrentamientos posteriores con Roma. Aunque en la dinastía ptolomaica no había ninguna línea de sucesión clara y el poder debía de ser compartido, Cleopatra se distinguió de sus hermanos desde temprana edad. Su dominio de la política, la lengua egipcia y su carisma natural la posicionaron como una figura clave en la corte. Su padre posiblemente vio en ella una gobernante más fuerte que sus hermanos varones, quienes eran más manipulables y dependientes de sus consejeros. Su formación tanto intelectual como política la preparó para asumir el poder con firmeza cuando llegara el momento. No sería una reina cualquiera, sería la última gran faraona de Egipto, capaz de desafiar a Roma y de dejar una huella imborrable en la historia. Tal y como avanzábamos, tras la muerte de su padre Ptolomeo XII en el 51 a.C., Cleopatra ascendió al trono junto a su hermano menor, Ptolomeo XIII, con quien debía compartir el poder según la tradición dinástica. Sin embargo, la relación entre ambos se deterioró rápidamente. Ptolomeo XIII tenía solo 10 años en ese momento y estaba fuertemente influenciado por sus consejeros, especialmente por el eunuco Potino y el general Aquilas, quien veían a Cleopatra como una amenaza para su propia influencia en el reino. Un eunuco era un hombre castrado generalmente al servicio de la corte real y en muchos casos ocupaba posiciones de gran poder e influencia. Potino, como eunuco y consejero, tenía acceso privilegiado a Ptolomeo XIII y ejercía una fuerte influencia en sus ideas. Cleopatra, con 18 años, tomó decisiones de manera independiente y comenzó a ejercer un poder cada vez mayor. Esto generó un conflicto interno en la corte, donde los consejeros de Ptolomeo XIII conspiraron para eliminarla del poder. En el año 49 a.C., Potino y Aquilas lograron expulsar a Cleopatra de Alejandría, obligándola a huir al desierto oriental. Durante su exilio, Cleopatra no perdió el tiempo. Comenzó a reunir un ejército propio en Siria con la intención de recuperar el trono. Mientras tanto, su hermano consolidaba su posición en Egipto y su facción controlaba la capital. La guerra civil entre Cleopatra y Ptolomeo estaba en marcha, pero Cleopatra necesitaba un aliado poderoso que inclinara la balanza a su favor. Fue en ese momento cuando Julio César llegó a Egipto en el 48 a.C., tras perseguir a su rival Pompeyo durante la guerra civil romana. Pompeyo había buscado refugio en Egipto, pero fue asesinado por los consejeros de Ptolomeo XIII con la esperanza de ganarse el favor de César. Sin embargo, este acto enfureció a César, quien vio el asesinato de su rival como una falta de respeto a la autoridad romana. Cleopatra aprovechó la situación y en un momento audaz se infiltró en el palacio donde César se hospedaba en Alejandría. Según las crónicas, se hizo llevar envuelta en algo parecido a un saco de lino o una alfombra enrollada, logrando una audiencia privada con el general romano. Su carisma, su inteligencia y su atractivo sedujeron a César, quien decidió apoyarla en la guerra civil contra su hermano. El conflicto se intensificó en el 47 a.C., cuando las fuerzas de Ptolomeo XIII dirigidas por Aquilas sitiaron el palacio donde César y Cleopatra se encontraban. Esto desató la famosa batalla de Alejandría. César, con un contingente reducido de tropas romanas, resistió el asedio durante meses, hasta que llegaron refuerzos liderados por los Mírates de Pérgamo.
En la batalla final, las tropas de Ptolomeo XIII fueron derrotadas y el joven faraón murió ahogado en el Nilo mientras intentaba huir. Con la muerte de su hermano, Cleopatra recuperó el trono y consolidó su poder. Para cumplir con la tradición tolemaica se casó con su otro hermano menor, Ptolomeo XIV, aunque en la práctica gobernó sola. Como muestra de su alianza con Roma, tuvo un hijo con Julio César, llamado Cesarión, a quien presentó como el legítimo heredero de Egipto. La dinastía tolemaica tenía costumbres muy particulares respecto al matrimonio y la sucesión. Aunque Cleopatra contrajo matrimonio con su hermano Ptolomeo XIV, esta era una unión meramente política para mantener la legitimidad de su gobierno. En la práctica, Cleopatra tenía plena autonomía en sus relaciones personales y alianzas políticas, lo que le permitió tener un hijo con Julio César sin que esto supusiera un problema dentro del contexto dinástico egipcio. La alianza con César le otorgaba poder y protección, asegurando la estabilidad de su reinado. La guerra por el trono fue un punto de inflexión en la vida de Cleopatra. No solo demostró su astucia política y su capacidad de liderazgo, sino que también selló su destino con una de las figuras más influyentes de la historia. Su alianza con Roma le dio estabilidad a su reinado, pero también la colocó en el centro de una lucha de poder que marcaría su futuro. Tras la victoria en la guerra civil con su hermano Ptolomeo XIII, Cleopatra consolidó su posición como reina de Egipto. Sin embargo, entendía que para mantener su trono y garantizar la estabilidad de su reino, necesitaba una alianza con la potencia más grande de la época, Roma. La llegada de Julio César a Egipto le brindó la oportunidad de sellar esta relación de una manera estratégica y personal. Cuando Cleopatra se presentó ante César, lo hizo con todo el carisma e inteligencia que la caracterizaban. Más allá de su belleza, fue su elocuencia, su astucia política y su dominio de varios idiomas lo que conquistó al líder romano. César era un hombre pragmático y ambicioso y comprendió rápidamente que una alianza con Cleopatra no solo le aseguraba recursos estratégicos como el grano egipcio, sino que también fortalecía su influencia en el Mediterráneo oriental. Su relación, aunque política en su esencia, también se convirtió en un apasionado romance. Cleopatra, que tenía alrededor de 21 años, y César, que rondaba los 52, iniciaron un vínculo que despertó tanto admiración como controversia. La reina egipcia lo acompañó en su estancia en Egipto y tras la victoria en la batalla de Alejandría pasaron juntos varios meses navegando por el Nilo en una lujosa embarcación real, rodeados de lujo y celebraciones en honor a la diosa Isis, con quien Cleopatra se identificaba. Es muy difícil determinar cuánto de esta relación estuvo motivado por el afecto genuino y cuánto por la conveniencia. Para Cleopatra, estar al lado de César le garantizaba protección contra cualquier posible revuelta interna y mantenía a Egipto en una posición favorable dentro de la esfera de la influencia romana. Para César, tener a Cleopatra como aliada le aseguraba el control de una de las regiones más ricas del Mediterráneo, además de fortalecer su imagen como líder que podía controlar tanto Oriente como Occidente. En el año 47 a.C., Cleopatra dio a luz a un hijo al que llamó Cesarión, presentándolo como el heredero legítimo de Julio César. Julio César estaba casado en Roma con Calpurnia, su tercera esposa. Sin embargo, las relaciones extramatrimoniales no eran inusuales en la élite romana, y la relación con Cleopatra, aunque escandalosa para algunos, no era suficiente para invalidar su estatus en la sociedad romana. Aún así, el hecho de que Cleopatra reclamara a Cesarión como hijo de César generó controversia en Roma, ya que el derecho sucesorio recaía en su heredero adoptivo, Cayo Octavio, futuro Augusto, y no en un hijo nacido fuera de Roma y con madre extranjera. En el año 46 a.C., Cleopatra viajó a Roma junto a Cesarión y su hermano y esposo Ptolomeo XIV, donde fue recibida con honores, pero también con desconfianza. Se alojó en la villa de César, lo que escandalizó a la élite romana, que veía como un recelo la influencia de la reina extranjera sobre su líder. A pesar de la oposición política, Cleopatra asistió a las celebraciones del triunfo de César y fue tratada como una monarca de alto rango. Su llegada causó mucho revuelo entre los senadores y la alta sociedad romana. La mayoría de los romanos veían a Cleopatra con desconfianza, pues representaba la presencia de una monarca extranjera en el centro del poder romano. Su ostentación, su forma de vestir y su comportamiento real contrastaban con las costumbres romanas, donde incluso las esposas de los gobernantes tenían un perfil más discreto.
A pesar de ello, César la protegió y le otorgó un trato preferencial. Incluso mandó construir una estatua de oro de Cleopatra en el templo de Venus, lo que indignó aún más a los conservadores romanos que temían la creciente influencia oriental en la política de Roma. El asesinato de Julio César ocurrió el 15 de marzo del año 44 a.C., en un evento conocido como los Idus de marzo. César había acumulado un poder sin precedentes, lo que generó un fuerte resentimiento entre los senadores romanos, quienes temían que instaurara una monarquía y destruyera la república. El complot fue liderado por Cayo Casio Longino y Marco Junio Bruto, quienes junto con más de 60 senadores planearon su asesinato. El día del atentado, César acudió al teatro de Pompeyo, donde el Senado se reunía. Según los relatos, ignoró varias advertencias sobre un posible atentado, incluyendo una nota que le entregaron antes de entrar. Una vez dentro fue rodeado por los conspiradores, quienes lo apuñalaron repetidamente. Se dice que recibió 23 puñaladas, aunque solo una fue la que le mató. La relación entre César y Bruto era compleja. Bruto era hijo de Servilia, una aristócrata romana que había sido amante de César durante años, lo que lo llevó a especulaciones de que el dictador podía haber sido su padre biológico, aunque nunca se confirmó. Pese a esta conexión, Bruto era un firme republicano y creía en la restauración del Senado como la máxima autoridad en Roma. Inicialmente César le mostró su favor y lo perdonó tras la guerra civil, confiando en que su lealtad sería inquebrantable. Sin embargo, Bruto fue persuadido por los conspiradores de que César se convertiría en rey y destruiría la república, lo que le llevó a unirse al asesinato. El hecho de que Bruto participara en el asesinato fue un golpe inesperado para César, quien había confiado en él y lo consideraba casi como un hijo. La famosa frase «¿Tú también, Bruto?», simboliza la traición y la desilusión que experimentó en sus últimos momentos de vida. Tras su muerte, Roma entró en un periodo de caos político, con luchas entre los seguidores de César y los asesinos, lo que eventualmente desembocó en la ascensión de Octavio, su heredero adoptivo, como el primer emperador de Roma. Cleopatra se encontraba en Roma en el momento del asesinato de César. Su muerte le afectó profundamente, aunque es difícil discernir hasta qué punto sus sentimientos eran personales o estratégicos. César no solo era su amante, sino también su mayor protector político y el garante de su posición en Egipto. Su asesinato dejaba a Cleopatra en una posición vulnerable y sin el respaldo de su aliado más poderoso. Al enterarse de la noticia, Cleopatra comprendió que su seguridad en Roma estaba en riesgo. La ciudad se sumió en un clima de inestabilidad y venganza, con los seguidores de César clamando justicia contra sus asesinos. Cleopatra, viendo que su presencia en Roma ya no era beneficiosa y temiendo que pudiera convertirse en un objetivo, decidió abandonar la ciudad poco después del asesinato y regresar a Egipto junto a su hijo Cesarión. Cleopatra, al ser madre del supuesto hijo de César, probablemente entendió que Bruto y sus aliados no verían con buenos ojos a Cesarión, lo que aumentó su urgencia por huir de Roma y consolidar su poder en Egipto. Comprendiendo la necesidad de asegurar su poder sin interferencias, probablemente fuera ella quien mandó envenenar a Ptolomeo XIV en el año 44 a.C. Aunque no existen pruebas concluyentes, los historiadores coinciden en que su repentina muerte favorecía enormemente a Cleopatra, quien de inmediato proclamó a Cesarión como su corregente y único heredero legítimo. Sin un rival interno en el trono, pudo gobernar sin obstáculos, consolidando su posición antes de establecer una nueva alianza con Roma. La muerte de César marcó el fin de una etapa en la vida de Cleopatra, pero su ambición y astucia no se detendrían. Pronto dirigiría su mirada hacia otro hombre poderoso de Roma, Marco Antonio. Tras la muerte de Julio César, Cleopatra se vio obligada a redefinir su estrategia política para asegurar la estabilidad de Egipto y su propio poder. La República Romana entró en una etapa de guerra civil entre los seguidores de César y sus asesinos, liderados por Marco Bruto y Cayo Casio. Finalmente, en la batalla de Filipos en el 42 a.C., los cesaristas encabezados por Marco Antonio y Octavio lograron derrotar a los asesinos de César, consolidando su control sobre Roma. Cleopatra entendió que su mejor opción para mantener la independencia de Egipto era aliarse con Marco Antonio, quien se convirtió en uno de los hombres más poderosos de Roma tras la victoria en Filipos. En el 41 a.C., Marco Antonio la convocó a la ciudad de Tarso, en Asia Menor, para que explicara por qué no había apoyado abiertamente a los cesaristas en la guerra. Cleopatra, consciente del impacto que debía causar, organizó una entrada majestuosa al río Cidno, donde Marco Antonio la esperaba.
Primero hay que decir que Cleopatra adoptó una postura de neutralidad en la guerra civil romana debido a varias razones estratégicas. En primer lugar, Egipto dependía de Roma, pero su estabilidad interna y su autonomía estaban en juego. Al tomar partido prematuramente, Cleopatra corría el riesgo de apoyar al bando equivocado y sufrir las consecuencias. Además, Egipto había pasado recientemente por una crisis de liderazgo tras la muerte de Ptolomeo XIV, y Cleopatra debía consolidar su posición antes de involucrarse en conflictos externos. Por otro lado, la reina había sido aliada de César, pero no tenía garantías de que los cesaristas la apoyarían después de su muerte. Por ello, optó por esperar a ver qué facción prevalecería antes de comprometerse con un nuevo aliado. Cleopatra comprendía la importancia de la imagen y la teatralidad en la política. Su llegada a Tarso no fue una simple reunión diplomática, sino una demostración de poder y seducción. Navegó por el río Cidno en una embarcación dorada con remos de plata, cubierta con una vela púrpura que brillaba bajo el sol. Se hizo rodear de esclavas vestidas como ninfas y sirvientes disfrazados de pequeños dioses, evocando una escena mitológica. Su trono estaba decorado con piedras preciosas y su vestimenta era la de Afrodita, diosa del amor y la belleza. La atmósfera estaba impregnada de perfumes exóticos y música celestial, haciendo que Marco Aurelio la viera no solo como una reina, sino como una encarnación de la divinidad. Este espectáculo no solo le impactó a Marco Aurelio, sino que también dejó claro a los presentes que Cleopatra no era una súbdita más de Roma, sino una gobernante con poder propio. Marco Antonio quedó completamente fascinado por ella, no solo por su belleza, sino por su carisma, su inteligencia y su perspicacia política. Lo que comenzó como una alianza diplomática pronto se convirtió en un romance apasionado. Marco Antonio se trasladó a Alejandría, donde pasó meses disfrutando de la fastuosa corte de Cleopatra. La reina lo sedujo con su refinado estilo de vida y juntos formaron un vínculo no solo romántico, sino también político y militar. El romano necesitaba los recursos y la riqueza de Egipto para sus campañas en Oriente, mientras que ella veía en él la oportunidad de consolidar su poder y extender la influencia egipcia. En el 37 a.C., ambos firmaron una alianza formal. Marco Antonio le otorgó vastos territorios, incluyendo partes de Siria, Fenicia y Cilicia, consolidando el dominio egipcio en la región. A cambio de estos territorios, Cleopatra proporcionó a Marco Antonio vastos recursos económicos y militares. Egipto era una de las regiones más ricas del mundo, con una producción de trigo y otros bienes esenciales para el ejército romano. Además, Cleopatra se comprometió a apoyar sus campañas en Partia y Armenia, suministrándole barcos, oro y soldados. También se aseguró de mantener la estabilidad en la región oriental del imperio, evitando levantamientos y asegurando el flujo de recursos para Roma. A nivel personal, Marco Antonio también recibió el prestigio de estar vinculado a una reina considerada descendiente de los dioses, lo que reforzaba su imagen como un líder con derecho divino. Juntos tuvieron 3 hijos: Alejandro Helios, Ptolomeo Filadelfo y Cleopatra Selene. Este acto fue visto en Roma como una provocación, pues Marco Antonio estaba casado con Octavia, la hermana de Octavio. La relación entre Cleopatra y Marco Antonio fue una de las más icónicas de la historia, marcada por el lujo, la pasión y la ambición. Él quedó completamente cautivado por la reina egipcia y pasó largas temporadas en Alejandría, donde ambos vivieron en un ambiente de excesos y festividades. Organizaban banquetes suntuosos, cazaban juntos y crearon su propia sociedad secreta, llamada la Sociedad de los Bebedores Inimitables, donde disfrutaban de juegos y desafíos extravagantes. La Sociedad de los Bebedores Inimitables fue un exclusivo círculo de élite creado por Marco Antonio y Cleopatra en Alejandría, inspirada en las bacanales romanas y las festividades dionisíacas. Esta sociedad era un club de placer, extravagancia y juegos, en el que solo podían participar los más cercanos a la pareja real. Se reunían regularmente en banquetes excesivos donde el vino fluía sin restricciones, acompañados de música, poesía y espectáculos teatrales. Uno de los pasatiempos más característicos de la sociedad era realizar desafíos y apuestas extravagantes. Se dice que Cleopatra apostó en una ocasión que podía ofrecer el banquete más caro de la historia. Para demostrarlo, tomó una perla de valor incalculable de uno de sus pendientes, la disolvió en vinagre y la bebió ante todos los presentes, dejando a Marco Antonio y a los invitados boquiabiertos.
Otro de los juegos favoritos de la sociedad consistía en recorrer las calles de Alejandría disfrazados, gastando bromas a los ciudadanos comunes o irrumpiendo en tabernas como si fueran personas del pueblo. Pero más allá de la diversión, la sociedad también tenía un propósito político. Cleopatra utilizaba estos eventos para reforzar su imagen divina y mantener a sus aliados cercanos en un ambiente de lealtad y euforia. Antonio, por su parte, encontraba en esta vida de excesos un escape de sus obligaciones militares y políticas en Roma, lo que contribuyó a su progresivo alejamiento de los senadores romanos que lo veían como un líder perdido en el hedonismo oriental. A diferencia de su relación con Julio César, la cual tenía un fuerte componente político, la relación con Marco Antonio parece haber tenido un elemento de pasión genuina. Se dice que Antonio se dejaba influenciar completamente por Cleopatra, hasta el punto de descuidar sus deberes en Roma. A su vez, Cleopatra veía en Marco Antonio no solo un amante, sino un socio con el que podía compartir su visión de un gran imperio oriental. Su amor, sin embargo, se convirtió en su mayor debilidad, ya que la obsesión de Antonio por Cleopatra fue utilizada por Octavio para desacreditarlo ante el Senado romano. La relación entre Cleopatra y Marco Antonio no solo había fortalecido el poder de Egipto en el Mediterráneo oriental, sino que también encendió una guerra total contra Octavio, el heredero de Julio César y futuro emperador de Roma. El conflicto no solo se basó en cuestiones militares y políticas, sino también en una intensa guerra de propaganda que Octavio supo explotar hábilmente para consolidar su poder. Desde su alianza con Cleopatra, Marco Antonio comenzó a distanciarse cada vez más de Roma y de los valores tradicionales que el Senado consideraban fundamentales. Mientras pasaba largas temporadas en Egipto, Antonio descuidaba su relación con su esposa romana, Octavia, la hermana de Octavio. Este hecho fue utilizado por su rival como una prueba de que Marco Antonio había caído bajo el control de Cleopatra y que estaba traicionando a Roma. En el año 34 a.C., Marco Antonio llevó a cabo la llamada Donación de Alejandría, un acto simbólico en el que repartió grandes territorios del Imperio Romano entre Cleopatra y sus hijos. Cleopatra recibió Egipto, Chipre y parte de Siria, mientras que sus hijos, Alejandro Helios, Ptolomeo Filadelfo y Cleopatra Selene, fueron nombrados reyes de diferentes regiones. Pero lo que más enfureció a Octavio fue el reconocimiento de Cesarión como hijo legítimo de Julio César, algo que desafiaba directamente su propia posición como heredero político de César. Octavio utilizó esta relación para lanzar una feroz campaña de desprestigio contra Marco Antonio y Cleopatra. En Roma difundió rumores de que Marco Antonio planeaba trasladar la capital del Imperio Romano a Alejandría y gobernar desde allí junto a Cleopatra. También manipuló el testamento de Marco Antonio para convencer al Senado de que ya no era un verdadero romano, sino un títere de Egipto. Estas acusaciones encendieron la indignación en Roma y en el año 32 a.C. el Senado declaró la guerra, no contra Marco Antonio, sino contra Cleopatra. La manipulación de Octavio fue meticulosa y eficaz. Presentó a Cleopatra como una peligrosa extranjera que buscaba la destrucción de Roma a través de la seducción y la corrupción de Marco Antonio. La propaganda la representaba como una bruja oriental, un símbolo del lujo decadente y la amenaza exótica. En contraste, Octavio se mostraba como el defensor de los valores tradicionales romanos, el único capaz de salvar la República. Para reforzar su campaña, Octavio también denunció públicamente la influencia de Cleopatra en los asuntos militares de Marco Antonio, insinuando que ella controlaba las estrategias del ejército y que Marco Antonio ya no tenía voluntad propia. El Senado romano, convencido por la propaganda de Octavio, le otorgó el respaldo total para emprender la guerra. El conflicto culminó en la batalla de Accio, una de las confrontaciones navales más decisivas de la historia. El 2 de septiembre del 31 a.C., las flotas de Marco Antonio y Cleopatra se enfrentaron a la armada de Octavio, comandada por el brillante general Agripa. La batalla tuvo lugar en el mar Jónico, frente a la costa de Grecia. Las fuerzas de Marco Antonio y Cleopatra eran poderosas, pero cometieron varios errores estratégicos. Antonio, acostumbrado a la guerra terrestre, no era un experto en combates navales, mientras que Octavio y Agripa habían preparado a sus marinos meticulosamente para el enfrentamiento. Además, la moral del ejército de Marco Antonio estaba debilitada por las deserciones y la falta de suministros.
Cleopatra había aportado una impresionante flota de guerra, con barcos egipcios de grandes dimensiones, más lentos pero resistentes. Sin embargo, la estrategia de Octavio y Agripa se basó en el uso de barcos más pequeños y rápidos, que hostigaban constantemente a la flota enemiga sin enfrentarse directamente. La batalla se prolongó durante horas, pero la situación cambió drásticamente cuando Cleopatra, viendo que la derrota era inminente, decidió retirarse con su escuadrón naval hacia Egipto. El momento de la retirada de Cleopatra fue caótico. Al ver a la reina alejarse con su flota, Marco Antonio entró en pánico y, en un acto impulsivo, decidió seguirla. Sus oficiales, sin líderes ni órdenes claras, fueron presa fáciles para las fuerzas de Octavio, que aprovecharon la oportunidad para destruir lo que quedaba de la flota enemiga y asegurar una victoria total. El resultado de la batalla de Accio fue devastador para Marco Antonio y Cleopatra. Perdieron la mayor parte de su flota y ejército, y su reputación quedó gravemente dañada. Octavio no perdió tiempo en explotar su victoria y comenzó su marcha hacia Egipto para dar el golpe final. Mientras tanto, en Alejandría, Antonio y Cleopatra intentaban reorganizar sus fuerzas y prepararse para lo que parecía inevitable: el final de su reinado y de la independencia de Egipto. El final de Marco Antonio y Cleopatra estaba cerca, y con él el final de la dinastía ptolomaica y el inicio del dominio absoluto de Roma. Tras la catastrófica derrota en la batalla de Accio, Cleopatra y Marco Antonio regresaron a Egipto, conscientes de que su tiempo se agotaba. La flota había sido destruida, su ejército estaba diezmado y Octavio se acercaba rápidamente con la intención de aplastar lo que quedaba de su poder. Una vez en Alejandría, Cleopatra intentó reorganizar sus defensas y buscar nuevas alianzas. Intentó negociar con Octavio en secreto, ofreciéndole el trono de Egipto a cambio de la vida de sus hijos y su seguridad personal. Sin embargo, Octavio no estaba interesado en dejar que Cleopatra mantuviera el poder. Su objetivo era unir Egipto al dominio romano y eliminar cualquier posible amenaza de su autoridad. Marco Antonio, por su parte, intentó rearmar su ejército con lo poco que le quedaba, pero la moral de sus tropas estaba destrozada. Muchos de sus oficiales desertaron, algunos incluso pasándose al bando de Octavio. En septiembre del año 30 a.C., las fuerzas de Octavio llegaron a las puertas de Alejandría, iniciando el asedio final contra los últimos bastiones de resistencia. El asedio de Alejandría fue la culminación de la guerra entre Cleopatra y Roma. Octavio avanzó con sus legiones desde el este, entrando en Egipto sin encontrar una resistencia significativa, ya que muchas guarniciones egipcias se rindieron sin luchar. Sin embargo, Alejandría era la última fortaleza de Cleopatra y Marco Antonio, y ambos estaban decididos a no ceder sin pelear. Marco Antonio organizó lo que quedaba de su ejército y flota para un último enfrentamiento. Intentó lanzar un ataque sorpresa contra las fuerzas de Octavio, pero la moral de sus hombres estaba destruida y muchas tropas se rindieron antes de la batalla. El combate en las afueras de Alejandría fue breve y desorganizado, y el ejército romano de Octavio, bien disciplinado, logró romper las defensas con facilidad. En el interior de la ciudad, Cleopatra buscó protegerse en su mausoleo, una estructura fortificada donde almacenó sus tesoros y riquezas. Ordenó que las puertas fueran cerradas herméticamente y, según algunas fuentes, prendió fuego a parte de sus barcos en el puerto para evitar que cayeran en manos romanas. A medida que los soldados avanzaban, los soldados egipcios que aún permanecían leales intentaron resistir en las calles, pero fueron superados rápidamente. La caída de Alejandría fue rápida e implacable. Octavio logró capturar el palacio real y sitiar a Cleopatra en su refugio. Marco Antonio, al ver que todo estaba perdido, intentó un último contraataque, pero sus hombres lo abandonaron, dejándolo solo con un pequeño grupo de fieles. Ante la inminente derrota, Marco Antonio cayó en la desesperación. Según las fuentes históricas, recibió un falso informe que aseguraba que Cleopatra había muerto. Creyendo que su amada se había quitado la vida, decidió hacer lo mismo. Se lanzó sobre su propia espada, pero no murió de inmediato. Herido de gravedad, fue llevado ante Cleopatra, quien todavía estaba viva y refugiada en su mausoleo. Los relatos dicen que Marco Antonio murió en los brazos de Cleopatra en un momento de profunda tragedia que marcó el final de su amor y alianza. Con su muerte, Cleopatra quedó sola frente a su destino y a la amenaza de Octavio. Cuando Octavio tomó el control de Alejandría, envió emisarios al mausoleo de Cleopatra para capturarla. Cleopatra, al ver que no tenía escapatoria, intentó negociar con Octavio para garantizar la seguridad de sus hijos. Sin embargo, Octavio tenía planes de llevarla prisionera a Roma y exhibirla como parte de su desfile triunfal.
Los soldados de Octavio irrumpieron en el mausoleo, logrando abrir las puertas y capturar a la reina. Algunos relatos sugieren que Cleopatra intentó quitarse la vida en ese momento, pero fue impedida por los romanos, quienes la trasladaron bajo custodia a sus aposentos en el Palacio Real. Allí fue vigilada de cerca por órdenes de Octavio, quien quería evitar cualquier intento de suicidio antes de su regreso a Roma. El 12 de agosto del año 30 a.C., Cleopatra se quitó la vida en circunstancias envueltas en misterio. Las fuentes antiguas como Plutarco y Dion Casio sugieren que utilizó la mordedura de un áspid, una serpiente venenosa, para morir de forma digna y acorde con la tradición egipcia. En cambio, otras fuentes mencionan que podría haber utilizado veneno en una aguja o un ungüento. Octavio, al enterarse de su muerte, ordenó que Cleopatra fuera embalsamada y sepultada junto a Marco Antonio, cumpliendo su última voluntad. Con su fallecimiento, Egipto dejó de ser un reino independiente y se convirtió en una provincia romana. Cesarión, el hijo de Cleopatra y Julio César, fue ejecutado poco después por órdenes de Octavio, quien no quería dejar ningún posible heredero legítimo que amenazara su poder. Tras la muerte de sus padres, los 3 hijos que Cleopatra tuvo con Marco Antonio, Alejandro Helios, Ptolomeo Filadelfo y Cleopatra Selene, fueron capturados por Octavio. Mientras Cesarión fue ejecutado, los otros 3 fueron llevados a Roma, donde quedaron bajo la custodia de Octavia, la hermana de Octavio y antigua esposa de Marco Antonio. En Roma recibieron una educación aristócrata, lejos de la grandeza que su linaje real les había prometido. El destino de Alejandro Helios y Ptolomeo Filadelfo es incierto. Se cree que murieron jóvenes, aunque no hay registros exactos de su final. Cleopatra Selene, en cambio, tuvo una vida más destacada. Fue casada con Yuba II, rey de Mauritania, y se convirtió en reina consorte, gobernando junto a su esposo con gran éxito. Su reinado marcó la fusión de la cultura egipcia y romana en el norte de África, y su linaje continuó por varias generaciones dentro de la nobleza mauritana. La historia de Cleopatra no solo es la de una reina que luchó contra Roma. Es la historia de una mujer que entendió el poder en todas sus dimensiones. El poder de la inteligencia, el de la imagen, el de la persuasión y, sobre todo, el poder de la resiliencia. A lo largo de la historia, el liderazgo ha estado asociado a la fuerza bruta y a la conquista militar, pero Cleopatra, como pocas figuras en la historia, demostró que el poder también podía ejercerse con la astucia y la seducción, con la disciplina y la cultura. No fue la más fuerte en términos bélicos, pero sí la más peligrosa en el tablero político. Cleopatra dominó ese arte, haciendo de cada paso una jugada calculada, de cada encuentro una oportunidad y de cada debilidad una fortaleza. Cleopatra entendió algo que muchas figuras del poder nunca comprendieron: la importancia de la inteligencia emocional en la política. No solo era una estrategia militar y diplomática, sino que también dominaba la capacidad de leer a las personas, de detectar sus deseos y sus miedos. Sabía cuándo debía mostrarse vulnerable y cuándo debía de ser inquebrantable. Sabía cómo hacer que los demás sintieran el control, cuando en realidad ella era la que movía los hilos. Como dijo Sun Tzu en El arte de la guerra, aquel que conoce a su enemigo y se conoce a sí mismo, no correrá peligro ni en 100 batallas. Cleopatra no solamente conocía a sus enemigos, sino que sabía convertirlos en aliados, al menos hasta que ya no los necesitaba. Los romanos, con su cultura dominada por la fuerza y el pragmatismo, nunca comprendieron a Cleopatra. Para ellos era una manipuladora, una seductora peligrosa que usaba su feminidad como un arma. Pero, ¿y si en realidad su arma no era su feminidad, sino su inteligencia? Marco Antonio y Julio César no cayeron bajo su encanto por su belleza, sino por su carisma, su brillantez y su capacidad de comprender el mundo de una manera que otros no podían. No era una femme fatale, era una líder en un mundo que no estaba listo para una mujer como ella. Se dice que cada gran líder paga un precio por su ambición, y Cleopatra no fue la excepción. Su camino al poder la llevó a tomar decisiones despiadadas, a sacrificar aliados y, en última instancia, a morir sola en su propio palacio. Como dijo Maquiavelo, el fin justifica los medios, y Cleopatra vivió según esa máxima. ¿Pero a qué costo? Perdió a sus hermanos, perdió a sus aliados, y vio cómo su reino se desmoronaba ante sus ojos. El precio del poder para muchos es la soledad, y Cleopatra lo entendió en sus últimos días.
Sin embargo, el hecho de que perdiera su reino no significó que fracasara. Cleopatra luchó hasta el último momento. Cuando la historia le dio la espalda, no se dejó capturar como una prisionera, no permitió que la humillaran en Roma. Se quitó la vida en sus propios términos, dejando claro que incluso en la derrota, el control seguía siendo suyo. Si hay algo que define a Cleopatra es su lucha por la identidad. Era una reina griega en un país egipcio, una mujer en un mundo de hombres, una líder en una cultura que no aceptaba su autoridad. No encajaba en ningún molde y esa fue su mayor fortaleza y su mayor condena. Finalmente la historia la retrató como a una extranjera en su propia tierra, como a una intrusa en la política romana y como una anomalía en el sistema. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿cuántas veces en la historia hemos visto a mujeres poderosas ser reducidas a simples caricaturas de sí mismas? La Cleopatra histórica, la verdadera mujer tras del mito, no era la seductora frívola que Roma pintó. Era una intelectual, una gobernante, una visionaria que entendía la política mejor que la mayoría de sus contemporáneos. Cleopatra nunca permitió que la hicieran sentir inferior, usó cada prejuicio en su contra para transformarlo en poder, en estrategia y en una ventana que le permitiera seguir gobernando. Su historia es la de la lucha eterna entre el destino y la voluntad, y en esa lucha, aunque Roma la venció, Cleopatra nunca se rindió. A lo largo de la historia se han construido numerosos mitos alrededor de la figura de Cleopatra. Algunos fueron creados para engrandecer su leyenda, pero la mayoría con un propósito claro: desprestigiarla. Como mujer que desafió las normas de su tiempo y se enfrentó a Roma, era necesario que su imagen fuera destruida, y qué mejor forma de hacerlo que atacando su carácter y su sexualidad. La propaganda romana fue despiadada y con el paso de los siglos muchas de estas historias fueron repetidas hasta el punto de ser aceptadas como verdad. Pero, ¿cuánto de lo que creemos saber sobre Cleopatra es real y cuánto es una invención de sus enemigos? Uno de los mitos más extendidos es que Cleopatra no era más que una mujer de gran belleza que usaba su atractivo para manipular a los hombres. Sin embargo, las fuentes históricas nos dicen que su mayor atractivo no radicaba en su físico, sino en su intelecto y su carisma. Plutarco, quien escribió sobre ella más de un siglo después de su muerte, afirmaba que su belleza en sí misma no era incomparable, pero la fuerza de su presencia y su manera de hablar eran irresistibles. ¿Era una mujer realmente guapa? ¿Entraba dentro de los cánones de belleza de su época? Los cánones de belleza en el Egipto tolemaico y en el mundo helenístico diferían de los actuales. Las monedas de su imagen muestran un rostro anguloso, nariz prominente y mentón fuerte, lo que ha llevado a algunos a especular que no era especialmente bella según los estándares modernos. Sin embargo, estas monedas eran un medio de propaganda, diseñadas para mostrar poder más que atractivo. Por otro lado, su ascendencia griega la situaba en una tradición de belleza que valoraba la simetría y los rasgos refinados. Lo que queda claro es que su magnetismo no dependía solo de su apariencia, sino de su inteligencia y su capacidad para cautivar a quienes la rodeaban. Otro mito muy extendido es que murió por el mordisco de una cobra, el famoso áspid egipcio. Si bien esta versión es la más popular, algunos historiadores creen que es poco probable que una serpiente fuera utilizada para su suicidio, ya que el método habría sido demasiado inexacto y doloroso. Existen teorías de que en realidad usó un veneno más rápido y menos dramático, pero la imagen de la serpiente encajaba mejor dentro de la narrativa de la reina exótica y trágica. También se ha dicho que Cleopatra fue una gobernante débil, totalmente dependiente de César y Marco Antonio. Sin embargo, la evidencia histórica muestra que su administración de Egipto fue notablemente eficiente. Implementó reformas económicas, fortaleció el comercio y se preocupó por la estabilidad de su pueblo. Su capacidad de gobernar y tomar decisiones autónomas fue lo que la convirtió en una amenaza real para Roma. Otro de los mitos más difundidos, y quizá uno de los más escandalosos, es el que aseguraba que Cleopatra mantenía una sexualidad desenfrenada y utilizaba sus encantos para dominar a los hombres. Se decía que había seducido a docenas de amantes y que su promiscuidad era legendaria. Sin embargo, la realidad es que solo se conocen con certeza sus relaciones con Julio César y Marco Antonio, ambas con fuertes componentes políticos además de personales. Las acusaciones de promiscuidad fueron en gran medida propaganda romana para desprestigiarla, reforzando la idea de que era una mujer manipuladora y peligrosa. En la misma línea circulaba la historia de que Cleopatra tenía una sala especial en su palacio, donde recibía una gran cantidad de amantes, incluyendo esclavos y mercenarios.
Esta imagen, completamente sin fundamento histórico, surge de los relatos exagerados posteriores que buscaban pintarla como un símbolo de decadencia oriental en contraposición a la supuesta moral romana. También se le ha atribuido la creación de la primera industria del placer en Egipto, un mito basado en fuentes tardías que mezclaban realidad y ficción. La realidad es que Cleopatra, como monarca, tenía preocupaciones mucho más importantes que alimentar su vida sexual. Su tiempo y su energía estaban centrados en la diplomacia, la administración y la supervivencia de su reino. Este mito sugiere que Cleopatra convirtió su palacio en un lugar donde organizaba orgías y actividades sexuales desenfrenadas, pero no hay ninguna evidencia histórica que respalde esta afirmación. De hecho, los burdeles ya existían en Egipto y Roma mucho antes de su reinado. La historia de que fundó la primera industria del placer proviene de crónicas tardías y relatos exagerados que intentaban pintarla como un símbolo de la corrupción oriental frente a la moralidad romana. En realidad, Cleopatra centró su reinado en la política, la economía y la estabilidad de su país, y no en la creación de un sistema de explotación sexual. La idea de que una mujer con poder debía haberlo conseguido a través del sexo era una narrativa común en sociedades patriarcales. En el caso de Cleopatra, esto se utilizó para justificar su caída y convertir su historia en una lección sobre los peligros de una mujer con demasiada ambición. Otro mito menos escandaloso pero igual de falso es que Cleopatra se disfrazaba de sirvienta para colarse en el campamento de sus enemigos y escuchar sus planes en secreto. Esta historia surge de la dramatización de su famosa llegada a la tienda de Julio César, donde se dice que se hizo llevar dentro de un saco o una alfombra para sorprenderlo. Aunque esta táctica muestra su astucia, no hay evidencia de que usara disfraces para espiar a sus enemigos. También se ha dicho que Cleopatra dominaba todo tipo de venenos y que realizaba experimentos con prisioneros para descubrir cuál era el más letal. Y aunque es cierto que la realeza egipcia tenía conocimientos avanzados de toxinas, esta historia es una exageración creada por escritores romanos para reforzar la imagen de Cleopatra como una mujer peligrosa y despiadada. Estos mitos y exageraciones no fueron casualidad. Roma necesitaba justificar su guerra contra Egipto y la destrucción de Cleopatra. Pintarla como a una mujer lasciva, manipuladora y sin escrúpulos encajaba perfectamente en la narrativa imperial, permitiendo que su derrota no pareciera una tragedia, sino una victoria moral para Roma. Pero si Cleopatra no fue esa criatura de excesos y depravación que describieron sus enemigos, ¿qué fue realmente? Fue una líder política astuta, una estratega que entendía el poder en su máxima expresión y, sobre todo, una mujer que desafió a la mayor potencia de su tiempo, y casi la gana. Pero además de los mitos creados para desprestigiarla, existen otros relatos sobre Cleopatra, que aunque parecen inverosímiles, tienen una base real o han sido transmitidos por fuentes de la época. Algunas de estas historias son sorprendentes, otras extrañas y algunas simplemente fascinantes. Uno de los relatos más famosos es la historia de su llegada a la tienda de Julio César dentro de una alfombra enrollada. Este episodio no solo es una dramatización moderna. Plutarco lo mencionaba en sus escritos, describiendo cómo Cleopatra utilizó su astucia para burlar la vigilancia y presentarse ante el general romano de una forma inesperada, cautivándolo con su audacia e ingenio. Otra historia impresionante es que hablaba múltiples idiomas, lo que la hacía excepcional entre los reyes de su dinastía. Según Plutarco, Cleopatra dominaba el egipcio, algo que ninguno de sus antecesores ptolomaicos había aprendido, además del griego, latín y otras lenguas de los pueblos con los que trataba, como el hebreo, el arameo y el persa. Esta capacidad la convirtió en una diplomática sin igual. También se dice que Cleopatra tenía una de las bibliotecas más grandes de la antigüedad, en Alejandría. Aunque la gran biblioteca fue destruida antes de su reinado, su interés por el conocimiento era tal que se cree que reunió una colección propia de manuscritos y promovió la restauración de textos que se habían perdido. Otro mito basado en hechos reales es su legendaria apuesta con Marco Antonio. Se cuenta que en una ocasión, Cleopatra apostó que podía organizar el banquete más caro de la historia. Para demostrarlo, en medio del festín, disolvió en vinagre una perla de incalculable valor y se la bebió. Este relato ha sido debatido, pero las perlas eran altamente valoradas en la antigüedad y Plinio el Viejo menciona este episodio en su Historia Natural, sugiriendo que al menos la historia tenía credibilidad en su tiempo. Incluso hay testimonios que la vinculan con experimentos cosméticos. Cleopatra utilizaba productos naturales para realzar su belleza y, según textos antiguos, sus baños de leche de burra eran parte de su rutina para mantener una piel radiante.
Hoy en día la leche sigue usándose en tratamientos de belleza, lo que refuerza la idea de que ella estaba adelantada a su tiempo en cuestiones de cuidado personal. Estos mitos, curiosidades y relatos increíbles nos muestran que Cleopatra no solo fue una estratega brillante y una gobernante astuta, sino también una mujer de gran ingenio y sofisticación. Su legado, más allá de la propaganda romana, nos deja entrever a una líder que comprendía el poder en todas sus formas, política, intelectual y simbólica. A lo largo de los siglos, Cleopatra ha sido un personaje recurrente en la literatura, el teatro, el cine y en otras formas de arte. Su imagen ha cambiado según la época y la visión de quienes la narraban. Shakespeare la inmortalizó en su obra Antonio y Cleopatra, donde la retrataba como una mujer apasionada y trágica que arrastraba a Marco Antonio a su caída. En la literatura más reciente, escritores como Emil Ludwig y Stacy Schiff han tratado de reconstruir su figura desde un punto de vista más histórico, desmitificando su imagen de seductora fatal. Cleopatra ha aparecido en diversas obras literarias a lo largo del tiempo. Además de Shakespeare, autores como Plutarco, cuyas obras fueron traducidas por Thomas North, y Bernard Shaw han presentado diferentes versiones de su historia. Su imagen también ha sido reinterpretada en novelas modernas como Cleopatra, Alive de Stacy Schiff, que trata de rescatar la figura real de la reina más allá del mito. El cine también ha jugado un papel importante en la consolidación de su mito. La película de 1963, protagonizada por Elizabeth Taylor, es quizá la representación más famosa de Cleopatra en la pantalla grande. Con un presupuesto colosal, la película ayudó a consolidar la imagen de la reina como una mujer de belleza deslumbrante, rodeada de lujo y dramatismo. Sin embargo, su retrato cinematográfico ha sido a menudo más influenciado por la ficción y por la espectacularidad que por la realidad histórica. Otras películas como la versión de Cleopatra de 1917 o la de 1999 con Leonor Valera han tratado de mostrar facetas distintas de la reina, pero siempre con un alto grado de dramatización. En el arte, su figura ha sido representada en pinturas, esculturas y obras de teatro que han capturado diferentes aspectos de su personalidad. Desde la majestuosidad de su reinado hasta la tragedia de su muerte, Cleopatra sigue siendo un símbolo de poder y seducción. En la ópera también ha tenido su espacio con obras como Julio César en Egipto, de Händel, donde se muestra como una mujer astuta y magnética. Cleopatra VII, última gobernante de la dinastía ptolomaica, no solo fue una reina egipcia, sino una figura que dejó una profunda marca en la historia de Roma. Su relación con Julio César y Marco Antonio no solo afectó a su vida personal, sino que también tuvo consecuencias políticas de gran alcance. Tras su muerte, Egipto se convirtió en una provincia romana y su dinastía llegó a su fin. Su historia sirvió como advertencia para las mujeres que desafiaban el orden establecido. En Roma, las mujeres no podían tener el mismo nivel de poder que los hombres, y Cleopatra se convirtió en el ejemplo perfecto de lo que ocurría cuando una mujer intentaba desafiar ese sistema. Por otro lado, la fascinación que Roma tenía por Egipto se intensificó tras su muerte. La cultura egipcia influyó en el arte, la arquitectura y la religión romana, y la imagen de Cleopatra, incluso en su derrota, permaneció como un símbolo de poder y exotismo. Al finalizar este documento, me doy cuenta de que la historia de Cleopatra es más que la de una reina que desafió a Roma. Es la historia de una mujer que entendió el poder en todas sus formas, que jugó con inteligencia en un mundo dominado por hombres y que desafió las expectativas de su tiempo. Pero también es la historia de cómo las narrativas pueden cambiar el legado de una persona. Roma la convirtió en un símbolo de decadencia, pero la realidad es que fue una de las líderes más brillantes de su época. Cleopatra nos recuerda que el poder es una espada de doble filo. Su ambición la llevó a desafiar a los hombres más poderosos de su tiempo, pero también selló su destino. Como cualquier figura histórica, su legado no está exento de interpretaciones, pero hay algo innegable. Cleopatra no solo gobernó Egipto, gobernó su propia historia, incluso en la derrota. Y eso es lo que la hace eterna. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Es Cleopatra un símbolo de poder, una víctima de la historia, o ambas cosas al mismo tiempo? A pesar de que Cleopatra sigue siendo una figura icónica, la historia real detrás de su reinado no siempre es conocida por el público general. Se la recuerda más por sus relaciones amorosas que por su habilidad como estratega y diplomática.
Hoy en día se sigue estudiando su figura, pero muchas veces desde la perspectiva del mito y no de la historia real. Con el tiempo, la Cleopatra histórica podría quedar relegada a un segundo plano frente a la Cleopatra de Hollywood. Sin embargo, su legado sigue presente en la cultura popular, en libros, documentales y en la fascinación que sigue despertando. Su nombre nunca ha sido olvidado del todo, y mientras sigamos preguntándonos quién fue realmente Cleopatra, su historia continuará viva.